estamos en programación. ¿No tendremos nuestro micrófono apagado aquí? No, es que es aquí. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ustedes están todavía. Bueno, buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Yo no sé si estemos al aire, no tenemos, como dicen los intelectuales de la comunicación actualmente, no tenemos retroalimentación, es decir, estamos hablando a lo tonto porque nadie nos oye ni nos regresa la llamada. Pero aquí voy a ver si en Radio AMLO TV sube y hay un auditor más, quiere decir que nos están oyendo o viendo. Si no nos habla ni Mona Lisa, ni Pastor Delgado, ni ninguno de nuestros 4 o 5 radiointernetistas, televidentes. Pero me pueden decir ¿por qué? Por eso de Twitter. Sí lo oímos, cuate. Sí, porque están subiendo las llamadas. Ahorita ya hay un poquito más, y ahorita va a haber otra, y ahorita subieron 2 o 3. Y a ver, @Saldana Jorge. Entonces ahorita usted pone @Saldana Jorge, si te oímos, cuate, o si te oímos, BUI. Ya subió, entonces quiere decir que sí lo están oyendo, ¿va? Bueno, pues entonces vamos a platicar, aunque sea solos. Ayer venía yo en la carretera, que estuve en, ¿cómo se llama esta hermosa ciudad? Pachuca, que es re alta, la ciudad de Pachuca está más alta que la Ciudad de México, senté así, que me mareé. Bueno, ya no está el horno para bollos. Entonces, me dio muchísimo gusto saludar a muchas personas de Pachuca que guardan el recuerdo de aquellos programas que se hacían en la televisión mercantil, cuando mi nombre era mencionable ahí, y me aceptaban, hasta que no se dieron cuenta y me corrieron todos. Y como dice el verso aquel de San Francisco, y así, y un buen día todos me dieron de palos, el lobo de Gubia. Bueno, total, que se acuerdan de aquellos programas que se hacían hace tantos años, y se acuerdan de cosas que obviamente yo había olvidado, pero me da muchísimo gusto y mucha satisfacción, y me siento muy gratificado, porque haya personas de muy buena voluntad que recuerden aquello. Todavía ando ronco, porque ahí entre estas y las otras hay que cantar como 30 canciones, no todas yo, claro, pero con mis cuates hay que entrarle a muchas. Sobre todo lo que les gusta bastante es algo que se me ha ocurrido, de hacer parodias. Entonces esas parodias tienen letras, son canciones con letras que yo arreglé, pero así canciones de Cri Cri, por ejemplo, La Patita, que le puse La Panista, Los Tres Cochinitos, y vamos todos ¿cómo se llama? Vamos niños a la escuela, al colegio, caminito de la escuela, del colegio electoral, van todos los diputados muy dispuestos a marchar, unos gorditos y otros flaquitos. Vaya, es un poco ingenuo el hecho de decir que hay la rebatinga no, pero es la lucha natural cívica que tienen todos los ciudadanos, salir a conocer sus curules, ver sus cuadernos donde van a apuntar, las recomendaciones de las leyes que tienen que aprobar, sus jefes de la bancada de televisión, la bancada bancaria, la bancada de lo que sea, y ahí los señores y jóvenes diputados van todos en una lucha descarnada, terrible, y a veces hasta un poco sangrienta, no sangrienta, pero sí terrible, por lograr servir a la patria. Eso es muy bonito, y son los motivos de las parodias. Voy a ver si algún día hay alguien por aquí y en algún lugar las presentamos. Estaba en eso cuando en la noche, en el Twitter, en informaciones, surgió una noticia grave, terrible. Casi no me gustaría decirla de una manera contundente, puesto que parecería ser que en el modelo, en el modo, en la forma de comunicación que tenemos, no resulta con credibilidad. Ya tenemos, por ejemplo, el penosísimo, el grave
el internacional incidente donde es atacada una camioneta de militares norteamericanos en México. La primera pregunta que se ocurre, bueno, después de lamentar que por las carreteras de México no haya seguridad, tampoco en casa, tampoco en ningún territorio de México, una de las características más deleznables y tristes de nuestra situación actual es el hecho de que no tengamos seguridad. Y eso habría que examinarlo, y yo lo voy a examinar de una manera muy simplista. Es decir, voy a comenzar, bueno, para no disgregarme, voy a terminar con lo que dice. Resultó que hubo la noticia de que en el Estado de México dos grupos delincuenciales se confrontaron. No fue del todo así, sino que decía, pero lo que no se sabe es si hubo fuerzas militares contra X grupos de militares. Ahí ya primera duda. Otra tercera duda, no fue el pueblo que se unió en Liébanos, hay que buscar Liébanos, me parece que se llama, y el pueblo se defendió de grupos de delincuentes. No es lo mismo que se enfrente el grupo delincuencial A contra el B. No es lo mismo que estos dos grupos se enfrenten contra los defensores de la ciudadanía, y no es lo mismo que la ciudadanía se haya unido para defenderse de sus atacantes. Esa es la primera duda de la información. Se decía, hubo 30 muertos, y se decía, los mismos actores de este encuentro se llevaron a los muertos. Total, la desinformación completa. ¿Qué quiere usted que haga el ciudadano en su casita de la colonia entre Pachuca, México, Estado de México y todos estos lugares? Y rezar. ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? ¿Qué dice la televisión? Duda o calla. ¿Qué dice el Twitter? Pues quizá verdades, quizá rumores e interpretaciones. Nos han dejado solos. No puede ser. Vivimos en la indefensión. El país no es un país de delincuentes. Hay delincuentes, pero lo grave del asunto es que ya es cada día más difícil para nosotros distinguir cuál es el área que tiene como vocación y como finalidad defendernos y cuál es el área que tiene como mala finalidad atacarnos. Esa es la gravedad que podríamos hacer, que amablemente se le puede reprochar a este sistema. Fíjate que a la confusión natural de tener un país donde hay enemigos de la sociedad, ahora ya no sabemos distinguir quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros defensores. Es decir, hay testimonios de brutalidad, como dice el periódico, de ambos sectores, tanto de los que nos defienden cuanto de los que nos atacan. Sería más natural que la brutalidad estuviese del lado de nuestros atacantes, no de nuestros defensores, digo yo. Tómenlo como un amabilísimo reproche. Es decir, ¿a quién hay que dirigirse para decirle, por favor, retórnennos, volvamos? A ver si me echo un cabecito largo por ahí. Vuélvannos a la situación en la cual sabíamos que teníamos defensores más o menos confiables y atacantes perversos y cabrones, para decirlo de una manera, pero que cada quien tome su rol
porque en medio de nosotros, mi Padre como un Dios, es decir, en la información, en los proyectos, en las leyes, en los anuncios, en la publicidad, se nos dice que tenemos un gobierno, un país y un sistema que defiende la vida del ciudadano. Para tal efecto, tiene fuerzas encargadas de defendernos a la familia mexicana. Lo que sucede es que nosotros, quizá porque no tengamos un alcance de intelectualidad tan terrible o no sepamos cómo hacerlo, somos atacados ya por los dos sectores. Es decir, usted ve en una carretera que hay unos emboscados atrás de unas rocas y tiene miedo. Ve en cambio que hay 10 o 12 también cubiertos con armas largas y todo. ¿Me va usted a decir que va tranquilo? Tenemos miedo en ambas circunstancias. Creo que las fuerzas del orden, de la tranquilidad y de la paz de la ciudadanía tienen que hacer un esfuerzo por recobrar credibilidad y confianza que se ha perdido. No podría decirlo más claro. Entonces, debe haber algo turbio, y lo más ominoso y triste es que debe ser verdad. ¿Por qué digo que de este encuentro de luvianos debe ser verdad? Sacando una conclusión muy lógica. Sería terrible que hubiese un enfrentamiento en estos momentos en los cuales el pueblo tuviese que unirse para defenderse de los bandidos, como decía yo en el Twitter, como en la película Los Siete Magníficos. Ustedes la recuerdan, 7 samuráis, o 7 samuráis se llamaba, creo, son contratados por un pueblo para que los enseñen a pelear y a defenderse de sus atacantes. Los samuráis empiezan a ilustrar al pueblo, y el pueblo unido, valga el dicho, se sabe defender muy bien, pero se convierten en guerreros, y eso es un peligro. No podemos hacer de México un pueblo beligerante, porque de la defensa, como decía aquel, sí, allá creo que en España sacan al ejército a la calle y luego cómo lo regresan. Históricamente está comprobado, y ya sea y no vaya a ser que aquí pase lo mismo. Total, que entonces, y como la televisión los domingos no hay información confiable. Bueno, confiable no hay en ningún momento, porque siempre hay dos versiones. Hay 3, la del patrón del medio, la del patrón del medio. Bueno, me estoy viendo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya estás, ya finalmente te oyes, ¿eh? Perdón, una falla técnica, pero espero que ya nos puedan escuchar por radio. Está bueno, entonces seguimos aquí y y ahorita me dices, ahorita ya estamos bien al aire, ¿no? Sí, en radio también ya. Muy bien, Mona Lisa, entonces estaba yo diciendo que debe ser lamentablemente verdad esto, porque la radio y la televisión no dijo nada. Hoy la de 8 columnas quiere decir la noticia más importante no ha sido esa, porque sería terrible que algunos días del informe presidencial, que en el momento tan no es álgido, tan cálido y tan terrible de la información en México, hubiese un enfrentamiento del pueblo contra los delincuentes que atacan al pueblo, y que hubiese una cantidad tan elevada de muertos. Nosotros estamos acostumbrados a 6, 7, 8, 10, pero no 30. En ese momento sería gravísimo. Y entonces, como la televisión no ha dicho nada, ese es el indicio de que debe ser cierto. ¿Qué quieren que piense? Pienso como usted.
A la televisión evidentemente no le conviene que haya noticias de esta naturaleza, porque como al mismo tiempo hay negocios de hoteles, de publicidad, de capitales que huyen, es decir, la televisión y gran parte de la prensa está involucrada con los intereses de carácter económico. Entonces, creo que sea ominoso, lo cual quiere decir terrible, el hecho de que sucedan cosas así. No tenemos información. En lo que respecta al encuentro de tres militares que fueron baleados por una confusión, llaman algunos, y otros por una confusión, es confusión, y el otro porque había una denuncia de un carro robado. En ambas circunstancias, lo de la confusión es verdaderamente lamentable, En épocas de don Porfirio me contaba mi abuelo que decía: mátalos en caliente. Si tienes una duda, dispara y después viriguas. Ustedes no conocen el dicho porque son muy jóvenes y está muy bien. Pues si tú mata, luego que vengan las averiguaciones. Eso era la época de don Porfirio. ¿Hace cuánto? 100 años. Por eso decía yo, el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia, y lo que va de este también. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, si mi carrera es hacer operaciones del apéndice, yo sé distinguir dónde carajos está el apéndice y dónde está un testículo o un ganglio? No voy a sacar la bolita que está sin saber qué es, porque soy un profesional y mi ocupación es saber distinguir y actuar y utilizar el bisturí cuando sea necesario para desechar lo peligroso y lo nocivo y preservar lo bueno. Pero si yo soy un hombre encargado de guardar el orden y no sé distinguir, y no tengo la tingencia de decir: aquí hay un foco delincuencial, hay una camioneta sospechosa con una placa y creo que corresponde el número a esta que tengo aquí con reporte de robo, dispara. Espérate, quién sabe si está equivocado y se equivocó la señorita que puso el número, quién sabe si no se paró, sí, pero tenemos radio, y 2 kilómetros adelante está el Charifas Martínez, o está mi comandante X o mi comandante Cero o el coronel fulano. Oye, ahí te va una camioneta, yo voy tras de ella y tú ponte adelante, cierra, ponemos barricadas y saca el altoparlante, que sé cómo se llama esa cosa que le gritan, pero como hay 20 metralletas, se tiene que hacer a la de a fuerza, y no matamos. Pero si aquí hay predilección, si hay en francés se dice le choix, el escoger, hay 2 posibilidades: actuamos con consecuencia de muerte o actuamos con finalidad de éxito en nuestra empresa, en nuestro empeño, que es preservar la seguridad y la paz y la vida de los ciudadanos. Se escoge disparar, y luego tiene usted los periódicos llenos de los testimonios de brutalidad, y eso es lo que es reprochable. Al final de este sexenio nos estamos dando cuenta de que tenemos 2 sectores de los cuales nos dan pánico, pavor, inseguridad y miedo. Nuestros atacantes naturales, que por deformación de una sociedad corrupta han escogido el camino de la brutalidad y el mal,
y de los que atacan y combaten a ese mal del país que es la delincuencia. Nosotros tememos a ambos. Adelante, Mona Lisa. Pues sí, señor Saldaña, tenemos a ambos y pues ha sido esto es una época difícil para el país. Desgraciadamente no le veo la salida, no sé usted. Bueno, si no le ves la salida tú, tengo que sacar conclusiones yo. Es decir, no es que me enoje, pero dices, no le veo la salida. Es que la salida solamente tendríamos que pensar en que es una situación propiciada. No quiero pensarlo, pero los hechos me obligan a pensarlo. ¿Es acaso buscado ese hecho? Dale vuelta ahí al visor. ¿Es acaso pensado ahí? ¿Es acaso que se pensó que así fuera? No lo puedo creer. Pero es que así parece. Así parece. Eso es lo que hay que decirles para hacerles un bien. Oigan, oye policía de la esquina, oye presidente municipal de Banderilla, oye guardián del río de Cedeño que está con su patrulla ahí, parecería que te propusiste darme miedo. ¿No es así? No, hombre, no. Ah, bueno. Pero entonces demuéstrame que tienes verdadera y auténtica voluntad. Haz un poco volver a como estábamos, no tanto, no con tanta zozobra ni peligro. Eso es lo que habría que decirle. Ahora, yo reprocho mucho a los medios de comunicación su labor ardua, sistemática, tranquila, persistente, diaria, tesonera, de enfrentamiento al país. Estaba yo viendo el programa de hoy. Yo sí digo los nombres de mis colegas, si lo supiera, pero no estaba el señor Juan Ruiz Gili y dejó a sus suplentes, y un caballero joven, otro más gordito, y bueno, hay 3 o 4, otro de unas barbas. Pero ¿qué decían? Bueno, ya tuvieron su proyecto gubernamental, ya, entre comillas, ya haya Soriana sido como haya Soriana sido, están obteniendo o han obtenido un triunfo. Fíjense que no pongo el adjetivo discutible, pero podría. Fíjense que no estoy diciendo malgré tout. Malgré tout es una frase francesa que quiere decir a pesar de todo. Ya se están, no dije tampoco saliendo con la suya ante la inoperancia de una oposición panista, cuadripartista y perredista que no pudo o no supo o no tuvo es decir, no utilizó los medios de corrupción tan grandes ni tenía el dinero suficiente para confrontarse en igualdad de circunstancias para que hubiese sido una lucha igual, paralela, no noble y no justa, porque una democracia fundamentada en la publicidad es la dictadura de la publicidad, televicracia dictatorial gubernamental. Es obviamente sí. Un poco todo eso define las características del modus operandi del poder en México. Bueno, pero ya lograron su objetivo. ¿No cabría, señor gordo, señor de barbas, joven, alto, guapo, no cabría un poco de mesura? Tienen mucho coraje. Cuando se hacen trampas y se gana, un consejo bíblico sería cállate, caray. Si ya te saliste con la tuya, haya sido como haya sido, con la cantidad
sorianesca de que es capaz. Si ya el banco mismo, Banjico y todos, te han ayudado para arreglar, si ya contaste con una de las instituciones más trascendentes en la actual historia de México, que es la nobilísima institución del Instituto Federal Electoral y sus jueces, no como el juez Garzón, pero sus jueces, si ya todo eso operó en tu beneficio, guarda un poco de discreción y de silencio, diría yo. Pero están amarrando navajas como si fuera el primer día de la contienda. Lo que quieren ustedes es sangre. Sí, están provocando. Si yo soy un líder de un partido y veo a los jóvenes de hoy como los de esta mañana y me dicen lo que me dicen, que les voy a decir a ustedes, bueno, mis ganas fundamentales son de volverme terrorista. Ustedes, jóvenes de la televisión, que no se diga que no haya quien lo dijo. Repito, que no se diga que no haya alguien que lo dijo. Bueno, lo digo yo, pero no soy nadie. Y no soy nadie porque nadie pronuncia mi nombre. Pero eso no quiere decir que usted que está en casa, que forma parte de las 20 personas que están ahí, y de las otras que hay en Twitter, que son un CHINGO, y de las de Sudamérica, que hay 30 estaciones que nos están repitiendo, eso sí saben que ya le dije. Si en este país, de buenas a primeras, se implementa un movimiento popular que tenga consecuencias cruentas en contra del sistema político que impera, se va a deber en gran parte a los locutores de la televisión. A mí no me puedes decir, tú, locutor de esta mañana, porque milito en un partido diferente al tuyo, que soy un idiota bruto. No me puedes decir que soy un mantenido del sistema, aunque lo sea o no lo sé, es lo que mantenido del sistema, que siempre he vivido bien a cosas del dinero que me he robado. No me puedes decir que mis hijos y yo vivimos como un sindicalismo corrupto tradicional, como puede ser el de Pemex. Los hijos de Andrés Manuel viven igual y gastan tanto como los de Romero de Champs. Eso dijo, y eso calienta. Sus hijos andan viajando por todo el mundo y Andrés Manuel es un padrote de la política, Ese lenguaje, pedes litere, es una expresión latina que quiere decir al pie de la letra. No hago la interpretación, no he exagerado. Le dijeron estúpido, bruto, padrote, ladrón, vives como líder, tus hijos derrochan y gastan el dinero que no tienen y se la viven en francachelas y en viajes, y sobre todo eres un padrote de la política. No se puede hablar así. SIC, S-I-C, así lo dijeron. Eso calienta. ¿Qué están haciendo? Eso se dice en el argot de la calle, amarrando navajas. Están encabronando a la gente y no sé a qué santos se atienen, que salen de su estudio firmando autógrafos. Pero les pueden caer a palos un día, en serio. Ahora, qué desfachatez el hecho de llamar así a sus enemigos políticos cuando ellos en su casa tienen una actitud tan deleznable, tan sospechosa, con alteraciones de carácter documental bancario, con el trinquetazo que hubo en las casillas especiales
del cual yo fui testigo, con todo lo que tuvieron que comprar y regalar, con inverecundia, quiere decir, con una falta de vergüenza total. Y no cabe el silencio ni la mesura. En realidad este país está como para repensarse. ¿Qué clase de carajo somos los mexicanos que somos capaces de todo? No conocía yo el México que estoy viendo y por tanto ya ha pasado mucha agua bajo el puente, pero el México que se ha despertado en este momento es un México que no tiene conciencia y que piensa que con un spot publicitario todo va a arreglarse. Voy a hacer referencia actualmente en un paréntesis a los anuncios gubernamentales que hay, en las cuales habría que pensar en una definición que dio Reyes Heroles, el bueno, que era un político muy mañoso, muy inteligente, muy colmilludo, y que dictó cátedra en muchas circunstancias y dio definiciones excepcionales. Cuando dijo, en política, en México desde luego, o quizá en todo el mundo, la forma es fondo. No se ha examinado exactamente lo que quiso decir Reyes Heroles, pero si yo llego y le digo a uno, oye, mijo, de toda tu quién sabe qué, te voy a mandar aquí, te voy a mandar de presidente municipal a tal lugar, lo importante es el mensaje que le estoy dando yo. Te quiero, te trato de tú, te puedo mentar la madre y te hago un bien. Somos amigos. Eso es lo importante en esto que le estoy diciendo. Este nombramiento va a ser para un ayudante mío, lo quiero, le miento algo, pero sabe él que está bajo mis órdenes, que se debe a mí. Ese es el fondo. Así es todo en la política nacional. Pero está exacerbando los ánimos de la gente. Claro, desde luego, es una manera de ser del mexicano. En política, la forma es fondo. El presidente de la República Mexicana, se oye un coro excepcional de voces. Él camina por un sendero largo, de los pinos quizá, entre árboles frondosos y grandes, simbólico, y la voz en off que habla de lo bien hecho de su sexenio. Estamos acostumbrados a eso. No digo que tenga penetración, pero sí la tiene. La ingenuidad de la televisión, la ingenuidad que la televisión ha sembrado en el pueblo de México hace que tenga todos los días la televisión reconquista su credibilidad. La ignorancia del mexicano hace que diariamente se renueven los votos de credibilidad por la televisión. Entonces creemos en ese hermoso camino y el presidente pasa, por cierto, con un traje no muy cuidado. Me pareció, es una apreciación de que algo tenía su traje, y toma las verdes hojas de un arbusto. Ese es una forma. Es como yo acaricio ¿cómo se llama esta madre? Mi girasol, y hay un close-up. Eso es un mensaje. Qué intelectual es Saldaña, carajo. Le gustan los girasoles que le trajeron de su casa. Mira cómo quiere y qué tierno es que está acariciando las flores. Es mensaje, desde luego. Si el presidente con una música de música solemne y acaricia un árbol, es un mensaje espiritual. Por eso la forma se convierte en fondo. Pero el fondo fue lo que les platiqué antes. El fondo del país es la hipotética balacera de Lubianos de ayer. ¿Sucedió o no sucedió? Ahí está.
pero no ha habido alguien que diga, por favor, el rumor, es decir, cuando en el mundo, en un país hay caos y desinformación, entra el rumor. Y eso, la televisión, si yo lo digo, la televisión se hace a un lado, no hay problema. La televisión no es culpable. No, la televisión tiene la responsabilidad y se ha arrogado, se ha echado para sí la obligación de informar al país, obligación pagada, obviamente, para eso tiene publicidad y 10 o 20 o 30 anuncios entre noticia y noticia, no lo hace gratuitamente. La televisión no tiene la misión de informar, explota los acontecimientos del país, por eso entre más cosas haya, mejor para la televisión. Ojo, no digo que las propicie. Bueno, en el hecho de provocar a alguien hasta la exacerbación y provocarlo de manera que su reacción sea brutal, ahí sí no puede decirse que no habría que inculpar a la televisión. Que no haya tribunales ni jueces que lo hagan es otra cosa. Pero a mí no me van a decir padrote frente a su auditorio nomás así. No, es que están ofendiendo a mucha gente que votó por Andrés Manuel. ¿Cómo? ¿No te entiendo? Están ofendiendo a mucha gente que votó por Andrés. No, pero eso no es preocupación. Eso no es preocupación de la televisión, mi querida Mona Lisa. El público no importa. Lo que importa es que sean televidentes y fans, como dicen, voy a escribirle a mis fans, como dice Aurelia Pérez, o quizá como se llama esa muchacha, voy a saludar fans, F-A-N-S, a mis fanáticos. Mis fanáticos es la población deseable para un México controlado. ¿Quién tiene fanáticos? Bueno, los primeros son los del arzobispo, los de la Nueva República de allá. No, espérate, no se llama la Nueva República. ¿Cómo se llama los de allá de Michoacán? La Nueva Iglesia de Cristo. Esos son fanáticos, son ciudadanos los del fútbol que están muy puestos porque ayer hubo un partido de fútbol. Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Esos son lo deseable en México es el público que llene los estadios, se calle y aguante. Lo que pasa es que el acomodo fundamental de fuerzas está arriba. Nosotros somos los recipiendarios del desmadre general que hay. Y si a todo eso llegan los anuncios presidenciales, que son muy bellos, y que esos anuncios presidenciales tienen como meta decirnos, concluye un sexenio por el cual debes estar agradecido por los múltiples avances que ha tenido el país. Se necesitaría que hubiesen y que fuese un pueblo de fanáticos, de televidentes. He ahí por qué se organizan concursos de zombies, de gente no pensante, y tienen mucho éxito. Ustedes saben lo que significa que ayer, veamos algo significativo, que las comparaciones son odiosas, pero qué útiles. Ayer hubo una manifestación del 132, yo soy 132, recordemos. Una marcha antiimposición. Una marcha antigubernamental, antiimposición, anticorrupción, nacida de la esencia más pura y loable de la juventud. Y lo digo yo que no tengo nada de joven. Entonces, qué bueno que haya jóvenes que piensen de una manera lúcida, revolucionaria auténticamente, y que se opongan al estado natural de corrupción del país. Punto. Qué bueno. Fue una marcha multitudinaria que... No, espérate, no. El locutor de esta mañana se pasó, pues por lo menos 10 minutos diciéndome que no fue nadie. Te voy a decir todo lo que dijo. Dijo que cada vez les cuesta más trabajo ir
a la manifestación. Les dijo que se tienen que esparcir mucho para que se vea un poco más de gente. Dijo que no se fueron por la calle de 5 de Mayo, sino por la de Madero, que siendo más angosta, iba a hacer que se vieran mucho más, porque ni siquiera 1000 gentes, creo que pronunció la palabra 1000, no podía haber. 4 cosas, no, pero faltó una, que tuvo que comenzar tarde la marcha porque la gente no se juntaba. Por lo menos debe haber dicho como 8 denuestos, lo cual quiere decir 8 mentadas de madre, para demostrarme que la marcha no sirvió. Y eso, sobre... espérate, eso ahorita me dices, Sí. Eso fue para la marcha de jóvenes pensantes. 2 o 3 meses atrás, la televisión convocó a un concurso de zombies. Se les retacaba la boca de alegría al decir que 28,000 mexicanos de su auditorio se habían disfrazado con sangre, llagas, con túnicas blancas, y se habían juntado en el Monumento a la Revolución 28,000 zombies no pensantes, muertos salidos de su tumba, amantes de lo macabro, tanatofilia, amor a la muerte, y ese es el mensaje de la televisión. Y ahí se dice, los locutores se volcaban en close-up a las llagas y todo lo que tú mandes. Después una carrera más de zombies en el Ajusco, en el cual había habido 4,000 o no sé cuántos corredores de zombies. ¿De qué lado está la televisión? Del lado de la muerte, del lado de lo negativo, del lado de la estupidez, de la estulticia y de la sangre, o del lado de los jóvenes que piensan. Es obvio, la respuesta está dada. A la televisión le interesa lo negativo del pueblo mexicano, y ahora miéntenme la madre a mí. Adelante, Mona Lisa. Y una cosa que a mí, bueno, una noticia de esas que usted me decía, tenemos que darlas a conocer, lo que no sale en la televisión. Yo me quedé hoy asombrada con la nota de La Jornada. La reporta Elio Hernández desde San Cristóbal de las Casas. Mire, señala que las autoridades ejidales de Galeana, municipio de la Independencia, impusieron una multa de 30,000 pesos a cada uno de los 14 pobladores que votaron por Andrés Manuel López Obrador y por los demás candidatos del movimiento progresista en las elecciones del 1 de julio. Esto lo denunció Miguel Ángel Aguilar Vázquez, el vocero de los afectados. Fíjese, señaló que hubo un acuerdo el 27 de mayo en que ese ejido todos estaban obligados a votar por los candidatos del Partido Verde y del PRI, para presidente Peña Nieto y para gobernador Manuel Velasco Coello, para alcalde Salomón Hernández. Pero dice Aguilar Vázquez que 5 de los 14 campesinos que no votaron fueron encarcelados 62 horas, del 10 al 12 de agosto, y otros 5 que se entregaron voluntariamente pasaron 24 horas en prisión en represalia porque se han negado a pagar los 30,000 pesos. ¿Cómo es posible que autoridades priistas multen con 30,000 pesos a campesinos por no haber votado por el PRI o por haber votado por López Obrador? Dice la nota que hicieron una reunión y exigían, el día de ayer, que exigían que llevaran el dinero. Y dice, pero ¿de dónde vamos a sacar los 30,000 pesos si somos campesinos? Dice, nuestra decisión fue votar por López Obrador y por los demás candidatos del movimiento progresista porque somos libres de votar por quien queramos. Pero pues multas o los encarcelan. ¿Cómo ve esto, señor Saldaña? A mí La Jornada lo puso en la página 20, para mí debió estar en primera plana, ¿no? ¿De qué se trata México? Fíjate que lo más extraño de todo esto es que nada de esto resulta extraño en nuestro país. Es decir, todo
todo aquello que va de lo impensable a la barbarie y a la aberración, fíjate, lo impensable, la barbarie y la aberración han sentado, ¿cómo dice? Sentado sus reales en México. El periódico Le Mundo, espiral de barbarie, le llama a México. Multa porque votas por un partido. La rumorología se adueña de nuestro país. Y la provocación es el léxico de la radio. El silencio de los comunicadores. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque ya me inquieta el hecho de que, bueno, primero mi vanidad está herida. No hay uno solo de mis coetáneos de mi edad, bueno, ya de mi edad no hay, pero ni uno solo de mis compañeros o compañer arroba ese, arroba quiere decir compañeras, ¿verdad? Compañeros. O si no compañeros, colegas o algo, que me mencione. Usted decir, pinche Saldaña, qué vanidoso, ¿por qué te van a mencionar? Porque yo hago mucha referencia a ellos, para bien y para mal. Pero ni referencia, y he pasado por todos los canales de televisión. Estuve en la génesis, en el nacimiento de todos ellos. De una o de otra forma, trabajamos juntos. Muchos, varios, bajo mis órdenes. Y nunca tuve mayores problemas con ellos, más que los naturales de una labor. Pero sí me alarma un poco que ni por accidente digan que existo. Bueno, evidentemente tengo que ser vanidoso. Si lo noto es porque me duele, ¿verdad? Psicoanalíticamente me dice, te duele, pero sí me duele, pero me alarma. Yo puedo mencionar, elogiar a todos y no pasa nada. Digo, no me pasa nada y lo digo y les puedo decir sus frescas y lo que te enojaste. ¿Por qué te enojaste, güey? Si somos cuates o no somos cuates. Es decir, la vida normal de alguien así. Sin embargo, aquí no lo dice. Entonces yo tengo una posición en la cual me examino a mí mismo y digo, bueno, ¿qué soy? Y yo sí lo quiero decir, porque aunque sea para algunos de ustedes que lo cacte, como dicen en Jalapa, o Manderilla, ya lo cactaste. He trabajado a las órdenes de los gobiernos, evidentemente, igualmente que ellos. Finalmente, a la larga, quien paga es el pueblo, pero por intermedio del gobierno. Yo trabajé, que fueron 15 años para Telesistema Mexicano. Finalmente era una institución mercantil al servicio del gobierno de México. Miguel Alemán decía, somos soldados del PRI. Era uno de los jefes. Cuando había que hacer algo, Emilio iba a preguntarle al presidente de la República. Muchas veces, digo no, pero varias veces me quitaron el programa y me restituyó el presidente de la República, igual que a toda la bola de ojos que están ahora. Si el gobierno quiere, así es que trabajan de una u otra forma para el gobierno. Entonces no es que yo haya o trabaje inclusive para gobiernos. Después me pasé al Canal 13, canal del gobierno, de donde me corrieron también varias veces. Barentes fue uno de ellos, ahí está, y otros igual, y me restituyeron secretarios de gobernación y me restituían. Nunca fui, eso está bien que lo diga, un elogiador sistemático del gobierno, por eso me corría y agarré chayote como muchos, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, yo quería hacer un programa de Baja California
oye, Gober, ¿me pagas el pasaje de mi equipo y de mi gente y el hotel? Voy a hacer un reportaje allá porque hay una feria y tal. Sí, cómo no. Bueno, eso fue también en Veracruz. Oye, Agustín, oye, Hernández Ochoa, oye, vas a inaugurar tu museo. Oye, pero no me dan presupuesto para ir. Yo te pago el presupuesto. Es decir, los programas de carácter cultural, sin auspicio, sin patrocinio, no tienen presupuesto, ni viáticos, ni madre. Hay que agenciárselos uno. Después tuve que trabajar en estación de Radio Fórmula, de donde me corrieron, porque se hizo un anuncio de Cárdenas de que había ganado el Departamento del Distrito Federal, y eso no apareció. Igual después gratis 14 o 15 años, no me acuerdo, para la Organización Editorial Mexicana, que por las mismas circunstancias y no convenir a los intereses tuve que salir. Y en el gobierno de Veracruz desde hace 6, 7, 8 años. ¿Cuál es mi posición ahí? Voy a hacer un programa cultural y no va a estar al servicio publicitario de Veracruz. Es el acuerdo. Mi programa no es un programa, lo mantiene, obvio, hacer 3 horas de televisión. Imagínense ustedes que el debate, el mencionado debate de la señora de las bolas, ¿cómo se llamaba en la Argentina?, costó 4,5 millones de pesos. Bueno, prácticamente con ese dinero se haría pues un año de nuestro programa. Tengo como, no es concesión, pero preestablecido el hecho de que nuestro programa es cultural en Veracruz. Y entonces dice, bueno, pero me dice alguna vez alguien, oye, pues no da dinero y no da presencia, ¿verdad? Aquí, total, no hay anuncios y no hay dinero. No, pero hay otra cosa mejor. Estamos a la búsqueda de tener credibilidad y prestigio. Y sí, ¿verdad? Prestigio, sobre todo, síguele. Hay algo que es perseguible en la televisión, pero me llama mucho la atención de que ahora en México, en tantos temas tan importantes que hay, inclusive muchos de estos colegas que ignoran el esfuerzo de 30 y más estaciones de internet, cuando el radio y la televisión cierran las puertas a voces disidentes. Por eso yo no creo en la libertad de expresión en México. Por eso cuando voy a una estación y me dicen, no, nosotros aquí en MBS o en no sé qué madre, estamos haciendo programas para la juventud. Tenga tu juventud, ni que nada, pues ya los oí. Quieren nichos de mercado. Y nosotros pensamos, y seguiremos pensando, que la televisión y la radio, que se han convertido en nichos de mercado, deberían ser nichos de superación cívica. Aunque suene idiota mi palabra, por lo menos que no le hagan mal y que no engañen al pueblo. Y aquí la meta es engañar. El señor que dice hoy en la mañana que Andrés Manuel vive de padrote, que está engañando. Los de allá de Chiapas que le ponen una multa al que votó por un partido no conveniente para ellos, están traicionando y abusando dictatorialmente de un país. El policía que confunde a un delincuente, o el delincuente que se viste de policía, o el policía de delincuente, significa evidentemente lo fallido de un sistema. Y la televisión calla. Y nosotros separados, cada quien rascándose para sus uñas y cada quien dentro de su coto de poder, defendiéndose como gato boca arriba, desunidos, porque así conviene quizá al sistema. Adelante, mi querida Mona Lisa.
Pues sí, es impresionante lo que nos pasa. Y nada más para cerrar la nota de los campesinos, les han amenazado con cortarles los servicios de luz y el agua si no pagan. Y otro señor, Octavio Pérez Espivis, de 66 años, señaló que fue encarcelado durante 62 horas luego de ser agredido por el ahora presidente del comisariado Ejidal y su sucesor, Delmar Aguilar Alfaro, y sus policías. Sin importarles mi edad, dicen, me sacaron de mi casa y me aventaron a la camioneta. A mi esposa, Estela Santiago, de 67 años, la jalonearon y reprimieron. Todavía tiene los brazos morados. Pues esto ocurrió en Galeana, en Chiapas, y pues hay muchas presiones. Bueno que lo dices, porque tenemos allá nuestras estaciones que espero que no tengan problema con escuchar lo que están escuchando, pero a Jordi lo saludo y por allá, y espero que esto sirva de algo para denunciar hechos que no deben suceder en ningún país civilizado. Adelante. Y bueno, pues nada más agradecer a quienes nos retransmiten. Estamos en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com MX, la Poca Madre de los Poderosos, Poca Madre News WordPress, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jóvenesconnorona.org, la revoltosa dfblogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx y Grupo Notimedia con sus 23 estaciones de FM en Chiapas, cobertura ciudadana.com. Agradecemos a todos su apoyo y su tiempo, su audiencia también. Más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas, en Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, y en Nueva Helvecia en Radio Es FM. En Ecuador estamos en Radio Super El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Tegucigalpa, en Radio Gualcho en el 1015 AM. En España, en Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa Radio Blogspot MX, en 87.6 Fiesta FM. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y estamos aquí. Mañana, señor Saldaña, espero ya sin problemas. Les pido de nuevo una disculpa. Hasta mañana, Mona Lisa, que te vaya muy bien. Gusto en saludarte. Buenos días. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la parte de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?